Cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú te deleitas en buscar a Dios, cuando tú te deleitas en lo que haces para el Señor, entonces tus necesidades, tus peticiones comienzan a ser atendidas por Dios. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 32. Y la segunda lectura está en el Salmo 37:4. Acompáñame en Juan 11:32 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Se puede sentar. Y le voy a leer una segunda lectura en el Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: deleítate en Dios. Amén. Cuando nosotros leemos el versículo 4 del Salmo 37, yo creo que es una respuesta de Dios para que nosotros recibamos aquellas cosas que aún no hemos recibido, que hemos estado anhelando, que hemos estado esperando, que le hemos estado pidiendo. El Salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te ¿qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que si algo tenemos en nuestros corazones, aunque no lo queramos reconocer, que queramos espiritualizarnos por allá, si algo tenemos en nuestros corazones son peticiones, son anhelos, son deseos. Y no creas tú que es que Dios no te quiere conceder, porque a veces creemos que es que Dios no quiere darnos esas cosas que necesitamos, que le hemos pedido, o que Él nos ha prometido y las hemos estado esperando. Pero hay una condición que el Señor quiere que como iglesia, que como su pueblo, nosotros no ignoremos. Deleítate a sí mismo en Jehová. En otras palabras, deleítate cuando estés buscando a Dios. Que la búsqueda de Dios para ti sea una delicia. El problema muchas veces es que estamos buscando a Dios y lo hemos tomado como una carga. Sí, algunos lo tienen como un castigo. Sí, porque si no busco de Dios, entonces Dios me va a castigar. Entonces todo se me va a venir abajo. Entonces todo me va a salir mal. Y la manera como se acercan a Dios no es con ese gozo, no es con esa alegría, no es con esa pasión.
Por consiguiente, no se está deleitando en el Señor. Venir a la casa del Señor debe ser una delicia para ti y para mí. Como lo dijo David en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nota que David dice: yo me alegré, yo me gocé, yo me regocijé. Pero ustedes saben que muchos, cuando vienen a la casa del Señor, no vienen con gozo, no vienen con alegría. Algunos vienen molestos, enojados, sí, disgustados. Y creemos que lo importante fue haber venido. Pero resulta que Dios no solamente ve lo que tú estás haciendo, Él ve la intención como tú lo estás haciendo. Él ve la motivación. Él ve que no te estás deleitando. Él ve que no estás jalando el día a la hora. Por el contrario, quisieras que el día no llegara. Y cuando llegas, quisieras que el tiempo se pasara volando. Dios eso lo está viendo. Dios está viendo cómo te comportas tú dentro de su casa. Si cuando estás alabando, si cuando estás adorando, lo estás haciendo deleitándote. Porque no todo el que está alabando y el que está adorando lo está haciendo de corazón. Algunos lo hacen para que los salmistas no le estén insistiendo: alabe, cante, adore, levante sus manos de palma. Sí, algunos lo hacen para que cuando la cámara pase por donde ellos están, estamos acá, no los vaya a tomar. Sí, y voy a quedar en la grabación con la cara arrugada. Sí, el Señor lo está observando, Él está viendo. El Señor mira cómo son tus oraciones. Si cuando tú estás orando, tú te estás deleitando. Por eso yo le he dicho a la iglesia, a muchos los he sacado de pronto de ese mal concepto que tenían acerca de mi vida de oración. Yo les he dicho: no todo el tiempo yo estoy hablándole a Dios. Hay tiempos en los que solamente lo estoy contemplando. Sí, aunque estoy en mi lugar de intimidad, hay momentos que solo lo estoy adorando. Hay momentos en que lo estoy alabando. Hay momentos en que solo lo estoy escuchando. Hay momentos donde estoy meditando en su palabra. Y hay momentos en que sí le estoy hablando. Y para muchos pudiera haber sido un largo tiempo si me vieron entrar y me vieron salir. Pero para mí aquel tiempo se pasó volando. Porque para mí lo que yo estuve viviendo fue algo que me deleita. Algo en lo que yo me gozo. ¿Cómo estás orando? Sí, porque orar. Y muchos que ya tienen la oración, sí, memorizada. Es algo mecánico. Ya saben dónde comienzan y dónde terminan. Ya en su casa saben por dónde va y qué le falta todavía para finalizar. Porque no es una oración en el espíritu, revelada, guiada, donde tú dejas de tener el control, donde el espíritu es el que sabe dónde tú vas a comenzar y dónde vas a terminar. Pero tiene que haber un hambre, tiene que haber un deseo. Tuvo que haberse convertido el orar para ti en una delicia. Pero para muchos el orar no es algo que les deleite. Sí. Para muchos el servir no es algo
que lo han tomado como una delicia. Estamos acá. Sí, muchos no sirven deleitándose en lo que están haciendo. Y si tú no te deleitas en servirle a Dios. Me gusta Josué, porque él le dijo a Israel: ustedes escojan a quién le quieren servir. Si a los dioses que están del otro lado del río, o a los dioses que están en la tierra que hemos poseído. Sí, a los dioses de los amorreos, de los cananeos. Pero yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa. El hombre habló por él y por su esposa, por sus hijos, por su familia. Dijo: serviremos a Jehová. Porque para Josué era una delicia servirle a Dios. Josué se complacía, se deleitaba, lo hacía con alegría. Qué hermoso es ver a alguien sirviéndole a Dios con una sonrisa sincera, genuina, verdadera, que te da la mano, que te da un abrazo, que te dice bienvenido. Honrar a Dios se debe hacer con deleite en el corazón, como lo dice la Escritura. Que Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Sí. Qué hermoso es darle a Dios con gozo en el corazón. Pero qué triste, como lo dice la Escritura, es dar con qué, con tristeza, con dolor. Entonces, para muchos el honrar a Dios no es una delicia. Y David era un hombre que se gozaba. David era un hombre que decía que no le iba a dar algo a Dios que no le costara. Él era consciente de dónde lo había sacado el Señor, que era un pastor de ovejas y que estaba olvidado. Ni su padre ni sus hermanos lo tenían en cuenta. Y a Dios le plació tomarlo de donde nadie lo tenía en cuenta y colocarlo en el lugar más alto de toda la nación. Colocarlo como esa lámpara encendida que todos veían. Así que para David darle a Dios, honrar a Dios, era una delicia. Y Joel el que escribió ese salmo. Joel el que dijo: deleítate a sí mismo en Jehová. Nota que David se deleitaba en el Señor antes de tener lo que él tenía. Porque en lo que muchos suelen deleitarse es en las cosas de esta vida. Muchos se deleitan en los lujos, sí, en la moda, en las prendas, en las joyas, en lo último de la tecnología, el último celular, el último carro. Sí, en eso es que muchos encuentran delicia, pero en el Señor no logran encontrarla. Y el Salmo nos está diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú te deleitas en buscar a Dios, cuando tú te deleitas en lo que haces para el Señor, entonces tus necesidades, tus peticiones comienzan a ser atendidas por Dios. La escritura que leímos en el Evangelio de Juan nos habla de una mujer llamada María. Ella tenía una hermana que se llamaba Marta y un hermano que se llamaba Lázaro. Ustedes lo pueden leer en casa. El Evangelio de Lucas, el
capítulo 10, del versículo 38 en adelante, la escritura registra que Lázaro, que Jesús llegó a Betania, la aldea de estos tres hermanos, y tocó a la puerta de aquella casa, y la que le recibió, dice la escritura, que fue Marta. Pero cuando María vio al Señor, inmediatamente se vino hasta donde él se encontraba y se postró a sus pies. Para María era una delicia estar a los pies del Señor. Mas sin embargo, a Marta esto la incomodaba. Sí, porque siempre va a haber alguien que se incomode. No siempre los que se van a incomodar son los de afuera. Muchas veces también se van a incomodar los de adentro. Sí. Marta se incomodaba al ver lo que María hacía. Para María era una delicia postrarse a los pies del Señor, alabarlo, adorarlo, estar allí contemplando su hermosura, escuchándolo. No tenía problemas. Lo demás podía esperar. Estamos acá. Pero al Señor no se le podía hacer esperar. Ese es un principio que tú no lo puedes perder de vista. Cuando tú te deleitas en la presencia del Señor, todo lo demás puede esperar. Así que María era una mujer apasionada, una mujer que se deleitaba. Pero esa familia pasó por una prueba. El hermano de ellas, de Marta, de María, enfermó. Y posteriormente, ¿qué fue lo que sucedió? Murió. Cuando el Señor supo que Lázaro había muerto, se dirigió hacia Betania. Marta lo supo, que el Señor había llegado, llegó hasta donde el Señor se encontraba. Pero el Señor preguntó por María. Estamos acá. Y la mandó a buscar. Cuando María viene hasta donde el Señor se encontraba, estamos acá. Escucha, tenía a su hermano que estaba muerto, lo habían sepultado, llevaba 4 días. Pero esa mujer, cuando vio al maestro, parece ser que por un instante se le había olvidado, se le olvidó que Lázaro se había muerto. Y se tiró a los pies del Señor. Se tiró a adorar al Señor, como siempre lo supo o lo solía hacer. Presta la atención a esto, porque a esta mujer, a María, sí, se le olvidó, o ella, por el amor que tenía por el Señor, cuando vio al Señor dijo: bueno, Lázaro, ya yo te he llorado demasiado. ¿Sí estamos acá? Sí, porque es una cosa que usted debe entender. A veces el problema, la dificultad, la necesidad por la que podemos estar atravesando nos quita que hagamos lo que realmente pueda hacer que nuestra situación cambie. ¿Qué era lo que quería que hiciera el maestro María? ¿Qué era lo que más anhelaba María que hiciera el Señor? Un milagro, que resucitara a Lázaro. Pero ella con llanto, déjame decirte, no iba a lograr que el Señor hiciera lo que de otra manera sí podía lograr. Y ella, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad, decidió deleitarse en la presencia del Señor. El Señor la mandó a buscar.
¿Qué fue lo que ella hizo? Fue hasta donde el Señor se encontraba. Hay gente que cuando está en el problema, está en la dificultad, lo que menos quiere saber es de las cosas de Dios. Lo que menos quieren hacer es alabar, lo que menos quieren hacer es adorar. Lo que menos quieren hacer es obedecer al Señor. Y esta mujer, en medio de su prueba, demostró que sí se puede deleitar uno en la presencia del Señor, no importa lo que esté viviendo. Porque antes de decirle al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, lo primero que ella hizo fue postrarse y adorar. Y eso es lo que muchos suelen perder de vista. Que no importa por lo que tú estés pasando, lo que pueda hacer que tu situación cambie es que tú no dejes de deleitarte en el Señor. Ella, al igual que cuando todas las cosas estaban bien, cuando vio al Señor, lo primero que hizo fue postrarse y adorarle. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando las cosas no están como tú quisieras que estén? Sí. ¿Qué es lo primero que tú haces? Porque ella, cuando vio al Señor, el primer contacto que tuvo con el Señor, inmediatamente hizo que se tirara a sus pies, se rindiera a sus pies. El hermano estaba muerto. Todos estaban llorando, todos estaban dolidos, pero ella estaba adorando. Alguien en la familia tiene que marcar la diferencia en medio de la prueba y de la dificultad. Alguien se tiene que fortalecer en el Señor. Alguien tiene que decir, no, yo mientras ustedes están llorando, mientras ustedes están creyendo que no hay solución, que las cosas no pueden cambiar, yo voy a hacer lo que siempre he hecho. Yo no puedo perder de vista que yo en la presencia del Señor encuentro la paz que no encuentro en otro lugar. Yo en la presencia del Señor encuentro el gozo que no encuentro en otro lugar. Yo en la presencia del Señor encuentro la respuesta que no encuentro en otro lugar. Ella demostró que pasara lo que pasara, en su corazón había un deleite por la presencia del Señor. Sí. No era cualquier cosa. Era el hermano que se había muerto. Así que mientras otros estaban llorando, ella estaba adorando. Mientras otros estaban quejando, ella estaba adorando. Sí, mientras otros estaban indignados, molestos, ofendidos, resentidos, ella estaba adorando. Porque ella entendió que cuando uno se deleita en la presencia del Señor, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando ella le dice al Señor, Señor, si mi hermano, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese ¿qué? Muerto. Se conmovió el Señor. Y ustedes saben lo que sucedió. ¿Qué fue lo que finalmente terminó haciendo Jesús? Terminó resucitando a Lázaro. ¿Por qué? Porque María se deleitó y el Señor le concedió el anhelo de su corazón. María se deleitó cuando otros no se estaban deleitando. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? Cuando recibió la noticia que el diablo le había quitado todo, que todo lo que un día tuvo, que todo lo que un día poseyó, el diablo en un instante se lo arrebató. Dice que rasgó sus vestidos. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios quitó, Jehová Dios. ¿Jehová Dios qué? Dios, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová Dios qué. Bendito. Dice que con todo aquello no atribuyó despropósito alguno, pero cuando él hizo eso, dice la escritura que él se postró y adoró.
adoró cuando otros no hubiesen adorado. Él se deleitó en la presencia del Señor, porque lo que le producía el deleite en el corazón a Job no eran las cosas que Dios un día le había dado. Lo que le producía deleite, gozo, alegría al corazón de Job era la presencia de Dios. Y él notó que el diablo le había quitado todo menos la presencia del Señor. Sabía que Dios todavía estaba, que todavía lo podía adorar. Y si todavía podía adorar a Dios, entonces las cosas podían cambiar, porque él se estaría deleitando en la presencia del Señor. Y la condición para que Dios te conceda las peticiones de tu corazón es que te deleites en Él. No sé si me hago entender. Deleitarse en la presencia del Señor es algo que a muchos les cuesta hacer. Es algo que muchos no están dispuestos a hacerlo. Pablo y Silas, allá en Hechos 16, ustedes lo han leído, obedecieron a la visión. El Espíritu del Señor les mostró un varón en Macedonia. Guiados por el Espíritu Santo llegaron a Filipos. Y ustedes saben lo que sucedió. Una joven con un espíritu de adivinación daba voces. Y por ellos haber liberado a la joven, fueron encarcelados. Pero antes de haber sido encarcelados, la Escritura dice que los desnudaron, los azotaron y los metieron al calabozo más profundo de aquella cárcel. Allá los amarraron al cepo. Era el lugar de mayor castigo. Algunos estudiosos registran que era un lugar oscuro, húmedo, y que era allí donde caían las heces y la orina de los pisos que estaban arriba, porque aquella cárcel era una cueva. ¿Te puedes imaginar? Y estando en ese lugar, Pablo y Silas comenzaron a orar y a adorar. Se comenzaron a deleitar en la presencia del Señor. Ellos se deleitaron. Ellos querían que Dios los sacara de la condición en la que se encontraban. El anhelo de sus corazones era que las cadenas que los tenían amarrados se soltaran. Que las puertas de la cárcel se abrieran. Pero para que todo eso fuese posible, ellos tenían que hacer algo. Tenían que deleitarse para que el Señor le concediera el anhelo que tenían en su corazón. La pregunta en esta noche: ¿qué es lo que Dios no te ha respondido hasta ahora? Aún viniendo a su casa. Sí, aún cantando y adorando. Sí, aún sirviéndole. Sí, aún diezmando y ofrendando. ¿Qué es lo que Dios hasta ahora no te ha concedido? Porque déjame decirte que Dios no solamente está viendo lo que tú estás haciendo, Él está viendo la intención, cómo lo estás haciendo. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo con tristeza, lo estás haciendo con dolor, lo estás haciendo quejándote. Quieres que inmediatamente viniste a la casa del Señor, el Señor te abre el cielo de par a par y todas las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia cambien. Pero Dios esperaba que cuando tú llegaras a este lugar, de manera espontánea levantaras tus manos, sin que te estuvieran insistiendo todas las veces: levanta tus manos, di gloria a Dios, di aleluya. No, Dios quiere que con libertad tú te presentes delante de Él y tú le digas: Señor, aunque no tengo el conocimiento, aunque no me sé la adoración, aunque me cuesta, Señor, yo vine porque quiero darte lo mejor. Ayúdame a hacerlo, Señor. No permitas que el enemigo me haga adoptar una postura contraria a lo que me demanda tu palabra. Porque no es a mi manera. Las cosas en Dios nunca van a funcionar a nuestra manera.
Las cosas en Dios siempre van a funcionar a la manera de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Lo está diciendo un hombre que vio que Dios le concedió. No hubo algo que Dios le negara a David. De hecho, cuando David pecó y el profeta vino hasta donde él se encontraba, y a través de una parábola le hizo saber el pecado que había cometido, le dijo: si todo lo que yo te había dado te parecía poco, pues yo te podía dar más, para que tú veas cómo es Dios. Porque entre más uno se deleita en el Señor, entre menos lo afectan a uno las cosas de esta vida, las cosas materiales, entre menos te cambian el corazón. Si estamos acá, cada vez te conviertes en alguien más confiable para Dios, desde lo espiritual hasta lo material. Porque Dios no le va a confiar una unción que resucite muertos a alguien que lo que anda es detrás del dinero, detrás de la fama, detrás del reconocimiento. Dios no le va a confiar dones, talentos a alguien que con eso lo que va a hacer es negocio. Sí, lo que va es a engrandecerse él. Sí, enriquecerse. Dios no está en eso. Dios está en que nos deleitemos en Él. Dios está en que cuando veamos a un perdido salvarse, hagamos fiesta, nos alegremos, nos gocemos, digamos gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bendición, Señor! Que ese sea el gozo de nuestro corazón. Pero eso es en la teoría, porque en la práctica muchos no lo estamos viviendo. Y Dios quiere que desde esta noche comencemos a vivir. Que tú te deleites sentado en ese lugar diciéndole: Señor, gracias porque estoy en tu casa escuchando la palabra y no estoy en una parranda tomando trago. Gracias porque estoy al lado de un hombre que está buscando de Dios y no estoy al lado de una mujer que me está enamorando, ni estoy al lado de un hombre que me está enamorando. Que te deleites en la presencia del Señor. Hay bendiciones que se sueltan. Yo siento como cuando la mujer está a punto de parir, está con los dolores. La bendición está así. Pero Dios te está observando. Dios te está observando. Él quiere que tú te deleites. Yo me deleito y le doy la gloria al Señor en todo lo que hago para Dios. Estábamos en una actividad recientemente de asado. Yo creo que todos los que estaban ahí veían cómo se encontraba el pastor. Una alegría. Sí, una alegría. Estamos en la construcción del templo, es una alegría. Estoy en una consejería, es una alegría. Estoy en un ayuno, es una alegría. En todo momento es un gozo en mí. Hay una delicia por todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero muchos no se deleitan. Muchos se están quejando, están molestos, están dolidos, están resentidos, están ofendidos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Si Él te concederá el anhelo de tu corazón. No creas que Dios es indiferente. Quiero compartirte algo ligeramente. Recién convertido, tengo 2 promesas.
creo que el viernes pasado. Esto no fue algo que yo lo craneé para tratar de hacer lo que engrane. No, en Dios las cosas que uno hace en su esfuerzo humano no tienen el respaldo de Él. Tiene que ser de Dios. Pero yo tengo que testificar de esto. Llevaba poco tiempo de haberme convertido. Poco tiempo, no llevaba mucho. Y se me enseñó que debemos presentar delante de Dios en oración nuestras peticiones. Te estoy hablando que estaba recién convertido. Y de dentro de lo que me enseñaron, me dijeron que eso se le enseñó a toda la iglesia, pero yo lo estoy hablando como si se me hubiese enseñado a mí en lo particular, en lo personal, allá, a solas. Se me enseñó que yo podía hacer una lista y orar por esa lista de peticiones. Aquí está mi hermana. Y yo, como todo, me gusta soportarlo con la palabra. Yo le dije al Señor, dame una palabra con la que yo tenga la confianza que lo que yo te voy a pedir, tú me lo vas a conceder. Escucha, yo le pedí al Señor una palabra. Y como para la gloria de Jesucristo, yo cuando me convertí no tenía Biblia, pero eso no fue excusa para mí. Yo buscaba donde hubiera alguna Biblia y allí me alimentaba lo más que pudiera. Y yo le pedí al Señor una palabra sin tener Biblia. Y recuerdo que el Señor me habló de este salmo, me habló de este capítulo de la Biblia y de este versículo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo puse en la lista. Fue lo primero. Y en mi lista de peticiones, lo primero que le pedí al Señor, ¿sabe qué fue? Una Biblia, porque no tenía. Fue lo primero. Coloqué una Biblia. Yo les he dicho la prueba por la que estamos viviendo a nivel familiar. Y de allí para allá, todo lo que el Señor me ayudó a creer, sin dudar que Él me lo podía dar. Así lo coloqué. Pasaron los meses. Yo estaba desempleado. Y por la misericordia de Dios se me abrió una puerta de empleo. Cuando gané, lo primero que hice fue comprarme una Biblia. Sí, porque eso es mentira que para tener Biblia siempre tiene que, sí, que venir una ONG. Tiene que haber una actividad evangelística. Tienen que venir misioneros. Usted tiene para comprarse una camisa, un pantalón, un par de zapatos. Déjeme decirle que si usted no tiene Biblia, usted es un irresponsable con usted mismo. Apenas tuve para comprar mi Biblia, fui y me compré la mejor. Y de mi casa salía todas las mañanas, que parecía que iba para culto, para el trabajo, con mi Biblia en la mano. Jovencito, nunca me dio pena. Con mi Biblia, para el trabajo, con mi Biblia. No existía la tecnología que existe ahora. Y en mi trabajo leía la Biblia. Y de allí para donde el Señor me lo permitiera. Recuerdo lo último del Pozón, no sé si se llama. Los que están acá me perdonan. No sé si es el terraplén. Pero yo me iba en un bus de intermedio. Olaya Pozón. ¿Sabe cuáles eran? 13 de junio, Olaya Pozón. Recorrían casi
toda la ciudad. Me podía dormir, no tenía problema que me iba a pasar, porque el bus llegaba a la estación y yo me bajaba y caminaba. Entraba caminando a evangelizar. Nunca me pasó nada, no me conocían ni yo conocía a nadie. Y andaba con mi Biblia. Entraba y salía. Allá me encontraba con el resto de los hermanos que llegaban en un bus. De regreso me venía con ellos, pero yo llegaba solo. Y yo comencé a ver, te estoy testificando, que cuando tuve para comprar mi Biblia, la compré. Y desde entonces todo lo que me acerque a Dios y lo que alimente mi fe, si tengo para comprarlo, no dudo en hacerlo. Sí, porque yo no soy de los que a la fe, a la vida espiritual, al crecimiento espiritual, le niego lo que necesite. Yo no cometo ese error. Muchos se sienten mal cuando no tienen algo material. Yo me siento mal cuando todavía no tengo algo que yo sé que necesito, que alimenta mi espíritu. Cuando quiero conseguir un libro y no lo consigo en una librería de aquí de la ciudad o de aquí de Colombia, y ni siquiera por Amazon lo consigo, eso me desespera. Porque yo le doy valor a lo de Dios, a lo que me alimenta, a lo que me ayuda a crecer. Y recuerdo que hice esa lista. Yo vivía en las faldas de la Popa. 3 de la mañana me levantaba con mi hermano, no está aquí. Bajábamos con unos tanques de agua, echábamos agua hasta las 5 o 6 de la mañana en el hombro. Terminaba y si no había hecho el devocional completo, entonces continuaba leyendo la Biblia. Una delicia. O sea, ha sido Dios. Yo he visto a Dios concederme los anhelos de mi corazón. Pero ¿sabe por qué? No solo porque se lo he pedido, es porque Él me ha ayudado a deleitarme en Él. Y hay gente que quiere que Dios le dé cuando ni siquiera se están deleitando en Él. Yo te hablo de testimonios de mi vida. Casi ustedes no me escuchan hablando porque yo vengo a predicar aquí a Cristo. Pero hoy estaba caminando con el Señor. Hoy estaba caminando. Y el Señor desde ayer me habló de esa escritura, pero hoy me llevó a un nivel que yo nunca lo había visto. Me recordó. Me dijo, ¿recuerdas ese día que ibas a hacer esa lista de petición y me pediste una palabra y yo te regalé ese versículo? Y yo dije, claro que sí, Señor. Y me recordó lo primero que yo pedí, la Biblia. Pero ustedes le preguntan a algunos de los que no tienen Biblia acá, ¿qué necesita? Y te van a hablar de cualquier cosa menos de las cosas espirituales ni de las de Dios. No le dan el valor. Yo en mi casa, al lado donde yo duermo, yo tengo el aceite de la unción. Ahí yo le doy el valor a lo de Dios. Donde quiera que vaya. Por allí tengo una sobrina, no sé si vino esta noche. Le compraron un iPad de lo último. Hija, ven acá, muéstrame tu iPad. Y me comenzó a mostrar todo lo que había descargado. Jueguito de este, de aquello y de aquello. ¡Y la Biblia! Mira, yo compro un celular o el Señor me regala un celular y lo primero que yo busco para descargar es la Biblia. Y hay gente que en el celular no tiene la Biblia, pero tiene TikTok. Y no para ver cosas de Dios. No pueden estar sin el WhatsApp, sin el Instagram, sin el Facebook, pero sí pueden estar sin la Biblia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a como en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Si usted no se deleita en el Señor, van a haber cosas que Dios con usted no las va a poder hacer. Dios le dio a David porque David se deleitaba en el Señor. Cuando David pecó y supo que lo podía perder todo, David le dijo al Señor: no me eches de delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la delicia de David era la presencia del Señor. Hay gente que dicen: si tú me dejas yo me muero. Pero a Dios no son capaces de decirle así. Usted no ve que Moisés dijo: no me lleves de este lugar si tu presencia no va conmigo. Si tú vas conmigo, llévame, pero si no, déjame aquí. Eso es deleitarse en la presencia del Señor. Y yo te tengo que decir en esta noche que hay muchas bendiciones que Dios te quiere dar. Te lo digo porque yo le hablo a Dios de ti, aunque tú no lo creas. Y le pregunto: ¿por qué todavía no te ha dado eso que tú tanto estás anhelando? Y en esta oportunidad esta fue la respuesta que me dio. Me dijo: tienen que aprender a deleitarse en mí. El que se deleita en el Señor, Él le concederá las peticiones de su corazón. Dale el aplauso al Señor.